Muy bien, señores. Julio Ortega Tos. José Manuel Luna Valiente no va a estar ahora en este miércoles tan entretenido con la economía y temas varios. La política y todo. Saludos, Julio, ¿cómo tú estás? Buenos días, don Julio. Buenos días a todos. Tú tienes un porte de ministro, de verdad. Sí, pero sí, siempre un porte de ministro. Siempre lo he tenido. Siempre lo he tenido. Sí, además tú eres una persona muy modesta. Modesto humano. Sí. Mi amigo. Julio, tú tienes mucho conocimiento de la política de Argentina. Nada más que me lo diga antes de yo irme. No mucho. Sí, no tú mucho. eres un enciclopedista. Yo no. No te sonrojes, está bien. No, déjame decirme, Julio, una cosa. Mira, este equipo, el que tú formas parte, estuvo representado ayer eso fue en Barahona, pero arriba, para donde está la presa, una cosa grandísima. Yo fui una vez. Me dice Mozart, Pedro y José Manuel Luna Valiente, que fueron a nombre del equipo. Pedro, desde tú sabes dónde vive, a las 6 de la mañana para llegar allá. San Pedro. A llegar allá. Tú sabes lo que hicieron los 3 ciudadanos, no lo vamos a decir a ellos. Se sentaron con el público ahí, mirando ahí. No lo voy a decir, pero ya, me dicen que no. Bueno, pasaron mucho trabajo. Una ayuda, Pedro. Pero lo único que yo quiero destacarte a ti es decirte, que tú siempre lo has señalado, ahí no había ninguno de los periodistas. ¿No fue nadie? Que le están pagando desde el gobierno. Ni uno solo. Ninguno de los comunicadores más locuaces, más que sé yo. Ahí no estaban ahí. Ahora, si en el Palacio, tú tienes que entrar diciendo con permiso, porque se llena completo, si en el Palacio. Pero como era ya en una de las horas más importantes que nosotros apadrinamos desde el punto de vista de la comunicación, ahí estábamos. Con sol caliente. Y este es un mensaje importante para los bandos que se disputan el control del poder en el PLD. Esa es la actitud de nosotros. Si yo digo el sacrificio que fueron esta gente y la forma como fueron tratados, yo no, Mozart me lo prohíbe, pero yo me atrevería a decirlo, no lo voy a decir. Simplemente para decir que, y decirle a cierta gente en algunos de los bandos que se disputan el poder del PLD, que desde noviembre del año pasado, este programa se paga con la guapesa de los productores que estamos aquí, que no hemos visto un centavo para nosotros. Si cada uno no tuviéramos nuestras actividades profesionales distintas, primero no hubieran votado las mujeres y segundo, estuviéramos pasando hambre. Lo que pasa es que el problema de nosotros es de conciencia. Ponga una mujer a pasar hambre si es solidaria. Nosotros tenemos un problema de conciencia. Julio, no te robes más tiempo. Yo tenía que decirlo. De conciencia. No le lleve la compra al supermercado. No sean tan severos con nuestras compañeras. No, tú hacías un comentario en el segmento anterior sobre la Argentina. Que yo creo que es importante resaltar lo que sucedió el domingo pasado. En las primarias en Argentina, que como tú señalaste, son primarias para todos los partidos, obligatorias el mismo día. Y que casi es una preelección, porque a los 2 meses son las elecciones, la primera vuelta de las elecciones. Y según el sistema argentino, si tú sacas más de 40% o más y una diferencia de 10% con el que viene en el segundo lugar, no hay que hacer segunda vuelta. Claro, lo que quería hacer aquí Peña Gómez, y poner como tope el 45% para ya no haber segunda vuelta. Lo que pasó en Argentina políticamente es una muestra de lo que son los resultados de los empecinamientos ideológicos en política económica. Este señor, Mauricio Macri, que representa una parte de la oligarquía de Argentina tradicional, una familia de los que dominan en Argentina, se metió a política después que era empresario, inclusive socio de Donald Trump fue. Primero fue alcalde de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy grande, y corrió por la presidencia. Después de 3 gobiernos peronistas o kirchneristas, como quieran, que lograron estabilizar la Argentina en base a un default de la deuda que acogotaba, que no sé si recuerdan, creo que fue en el 2008 o 2009,
fueron 12 años que terminaron en el 15, en 2004. En el mes de diciembre hubo 5 presidentes. Hubo algunos que duraban 24 horas. Por la crisis tan violenta. De la Rúa se escapó, se fue en un helicóptero, sí, que era el presidente en ese momento. Vino una sucesión de presidentes electos entre los gobernadores de provincias, que son muy importantes en Argentina. Y al final vino Néstor Kirchner, que fue el que vino con una política diferente, una política de protección social, de estabilización de la economía, de no pago de la deuda que estaba acogotando a Argentina en ese momento. Y eso le permitió tener un periodo de crecimiento importante y de estabilidad. Argentina tiene unos problemas económicos muy propios de la Argentina. Es como si fuera un tobogán. Sí. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y eso tú lo puedes ver de los últimos 50 o 60 años. Pero en este caso, la terapia de shock que quiso aplicar Mauricio Macri tuvo un resultado catastrófico. Argentina, aparte de Venezuela, es el país que tiene la inflación más alta en América, no solo en América Latina, casi en el mundo. Sobrepasa el 40 al 50% anual, todos los años. Las tarifas, por ejemplo, que fueron liberadas de electricidad subieron 1.200%. La de agua, algo similar. La de teléfonos también. Es decir, la comida subió muchísimo. La comida subió muchísimo. Sucedió casi como aquí en el 2003, 2004, que 1,5 millones de personas pasaron a la fila de la pobreza. Y la pobreza creció de 29% a 37%. ¿En Argentina? Sí. Entonces, la gente dice, pero es un país de estúpido. Pero es que con esos resultados económicos no hay otra cosa que esperar. Además, un movimiento tan fuerte como el peronista, que esa es otra elección, ya una elección para partidos y para el partido en el gobierno aquí. El peronismo fue dividido a las elecciones del 2015. La perdieron. Y fue Scioli, fue Massa y otros más pequeños, que eran de tendencia peronista. Fueron divididos. Si tú lo hubieras sumado, hubieran ganado. Que fue es lo que decía Pepe Mujica. En Argentina no ganó Macri, en Argentina perdió el peronismo por dividirse. Ahora se unieron. Y tienen lo mismo casi. ¿Lo mismo? O sea, los mismos votos. Tienen casi el 50%. El mismo margen. Casi el 50, 49, 48, 49%. Y una diferencia gigante, que es lo que le ha dado como un mazazo en la cabeza a las pretensiones de Macri de reelegirse, y es lo que los llamados mercados han tomado como si hubiera sido... Eso Argentina se devaluó aún más. Un 30% en un 30%. Día. Ha vuelto a recuperar un poquito. Y la bolsa cayó muchísimo también. Pero el asunto es, eso hasta cierto sentido es positivo, porque ya los agentes económicos internacionales y nacionales comienzan a asimilar de que ya Macri va a salir y que va a venir otro tipo de política. Hay que decir que este señor Fernández, él se llama, el nombre de él es, siempre me mete Eduardo, pero no es Eduardo, fue el jefe de gabinete, el hombre más influyente, como decía el primer ministro, con Néstor Kirchner. Y cuando él salió y vino su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, él entonces se alejó. Tenía una diferencia con ella y no continuó en el gobierno. No fue que se fue a la oposición, sino que se alejó. Entonces, ahora una decisión inteligentísima de Cristina fue
para unificar el peronismo, déjame traer a Fernández, yo me pongo en una segunda posición, Sí, claro. pero no es que él va a ser un pelele de ella. No. Él tiene Pero mucho mira, territorio. yo vi ayer que dentro de ese ejercicio que a mí ¿Cuál? nunca me ha gustado, el ejercicio ese de estar extrapolando procesos. Yo no, sé No, cómo- no, pero pero no no es espérate, nada, no es que pero no extrapolar lo nada. digo por ti, no lo digo por ti, digo porque se suele hacer este tipo de extrapolación en el país. Cuidado con lo que pasó en fulano, que no puede, cuidado con lo que pasó en... No, espérate. El asunto es que en Argentina, después del proceso, el mismo día del proceso, donde se dio a conocer el derrumbe del neoliberalismo. Sí, así es. Eso está clarito. El derrumbe del neoliberalismo se cayó. Porque ahí se aplicó con toda Hizo su explosión. crudeza. Un rechazo brutal. Hasta los acueductos fueron, ¿Entiendes? Pero al mismo tiempo, privatizados. el mercado bursátil se resintió. Sí, claro, porque es Se que- resintió y la misma economía ya ha creado una situación. Eso es lo que yo quiero que tú me expliques. Dos componentes. Fue una política, Sí, sí, una sí, ideología, Sí, sí, sí. un fundamento el Así es. que fue derribado por la población. Así es. Pero ese derribamiento al mismo tiempo provocó lo que pasa es que, una situación- que esa política derribaron primero al pueblo. Explícame. 1,5 millones de pobres, Ajá. el desempleo por las nubes, inflación de más del 50 y el 60% todos los años, devaluación continuada de los 4 años del gobierno. 4 años de gobierno. Entonces, es decir, realmente quien ha sufrido los golpes más terribles De la política neoliberal. de la política neoliberal, Sí, ha sido el evidentemente, ha sido la población. Entonces, Que a veces pienso que la inmensa el apoyo mayoría, no fue al peronismo, ni al que... no. Fue un rechazo absoluto a esa pero política. el fenómeno, vamos a decir, peronista, que ya Porque no eso se- fue mediante cuál, el que tenía a su mano el pueblo, ¿cuál? Tomar a los Kirchner, al peronismo. a Doña Fernández. Y a ella. A Porque él. y a él y a A este él. señor. Es decir, es que lo que vuelvo y Pero es que repito, él no va solo, él va con él no es ella. un pelele, es como decir Lula y Dilma. Dilma. Dilma no es una No, pelele. de ninguna manera. Ella hizo su política. Su política, sí. Bueno, y le afectó incluso. Seguro porque- que ella va a tener en el futuro gobierno de Argentina incidencia, Sí, pero el presidente va a ser el otro. pero por supuesto. Por supuesto que sí. Y un tipo con experiencia de Estado. Sí. Es decir, que diríamos que en Argentina, después de México, se está no volviendo. No, pero se restablece. ¿eh? Se está restableciendo. Se está restableciendo el proceso de. el proceso de gobierno progresista. Exactamente. Y Yo lo veo así, Y humildemente. partidos Lo veo así. tradicionales reconocidos. Sí. Además, Sin Eso invento. es si interesante. tú, si tú Sin quitas- invento, si tú- no, bueno, Morena no, en el caso Sí. en el caso de Guatemala. no, de México De no. México. En México se derrumbaron los Sí, partidos sí, sí. tradicionales. Sí, se fueron Pero así. Morena tiene raíces. No. Morena es un movimiento que fundó López Obrador Sí, sí, sí. en contra del PRD, en contra del Sí. PRI, en contra la del PAN. tradición. De la tradición. Pero él sale de la tradición. Ah, bueno. Sí, olvídate. Él es un político Pero de con un golpe. pensamiento diferente. Ah. Concédenos una pausa. Sí. Que está Héctor Tineo aquí. No para de que se esas incorpore. invenciones en Centroamérica. De que, Tineo está de que aquí para un que se actor, incorpore. Un artista. No, Tineo eso está- viene del partido. Tineo está aquí del para que nos partido incorpore, oficial. se incorpore la mesa y entonces continuamos. Sí, sí, no sí, nos sí, deja sí. que pasen todos esos anuncios que tiene Diario de Cuatro. Que no ya pan no del sabe qué hacer con cúnico. ellos. Ven. Buenos días, don Héctor. Hoy sí, Hablando fuera del aire. sí, hombre, en los eventos históricos que son importantes, si usted tiene algunas referencias rápidas. Mira, es importante. El Sí. día de hoy, Sí. 14 de agosto de 1863, fue un día interesante en República Dominicana. Y esto también para los que... 63, 14 Sí, de agosto. sí, para los que siguen la La historia. restauración. Para que tú veas que cuando hay cuando una situación ya está lista, no hay manera de detenerla. El gobierno español que estaba, recuerden que tenía establecido en Santiago su base principal, de ahí controlaba el norte, Cibao Central, y la línea noroeste hasta la frontera.
Bueno, el general Buceta, que en el Cibao dicen que cuando una gente es mala, dicen más malo que Buceta. El general Buceta, el día 14 de agosto, fue el día que él fue en un recorrido para ver cuál era la situación y rendirle un informe al gobierno español en Santo Domingo. Él debía rendir ese informe, entonces el día 14, con todo el que hablaba de la mejor manera. Oigan esto, incluso consultó a autoridades haitianas que si los restauradores se estaban movilizando en la zona, los haitianos le dicen que no saben nada, pero los haitianos están colaborando con el movimiento restaurador. Y eso fue el día 14. Los restauradores, en cambio, tienen todo listo para proclamar la restauración de la República en horas, o sea, el grito de Capotillo, con lo que comenzaría la guerra de la restauración, y en efecto así ocurrió. El día 14 Buceta está en la línea, revisando y dando instrucciones, y cuando la guerra estalla, 2 días después, ya saben cuál fue la historia de Buceta. Buceta tuvo que salir huyendo de esa zona para retornar a Santiago, porque de lo contrario, otra hubiese sido la historia. Lo cierto es que el movimiento restaurador comienza la guerra el día 16 de agosto y no se detuvo hasta que los dominicanos terminaron con todo lo que era dominio español. Y España aceptó la derrota. Y eso explica que el 10 de julio de 1865 comenzaron a salir todas las tropas, hasta que no quedara uno. Qué bueno. Don Julio, retomando entonces, muy buena apreciación la que hiciste sobre el tema argentino. No debemos olvidar que Julio es también diplomático, incluso residió un buen tiempo en Colombia. Y el que está ubicado en Sudamérica tiene que contactar la realidad sudamericana, además que es un hombre que se mantiene muy actualizado. Pero regresemos al plano local. El gobernador del Banco Central, a propósito de una publicación extranjera, hacía referencia al momento económico en que se encuentra la República Dominicana, que siempre hay que resaltarlo porque estamos en medio de un proceso político que discurre a una velocidad enorme. Comienza ahora. Sí, estamos en medio ya del proceso político, hombre, con todas estas cosas que están expuestas a los partidos, acá, selección de candidatos y eso. No, y estamos en la preparación, está en la campaña de las primarias. Ah, sí. Ya está. Pero la economía se muestra todavía con vigor en muchos planos, y lo resaltaba el gobernador. Sí, la economía dominicana mantiene una serie de parámetros, vamos a llamarle, de los últimos tiempos, de los últimos 20 años por lo menos, con excepción de la pequeña afectación que no fue negativa que hubo por el efecto de la crisis financiera del 2008-2009. Pero la economía dominicana siempre ha estado creciendo en un entorno de un 5, 6%, hasta 7%. Sin embargo, el Banco Central, y es importante destacarlo, porque los bancos centrales tienen instrumentos de política que son muy importantes. El principal instrumento de política del Banco Central son, de política monetaria evidentemente, son las tasas de interés y las emisiones a través de títulos valores, la ampliación de la liquidez en la economía o la contracción de la liquidez. Y entre ellos están la política de encaje legal, tasa de política monetaria, overnight, etcétera, etcétera. Recientemente el Banco Central ha tomado una serie de decisiones en ese sentido, porque el banco tiene un indicador muy importante, que es el índice mensual de actividad económica, el IMAE, que en los últimos meses mostró una ligera tendencia a la disminución de la actividad.
Y por eso el Banco Central liberó una cantidad apreciable de dinero para uso de los agentes económicos, primero del sector inmobiliario y del sector agropecuario. Y en segundo lugar, ha liberado para más sectores también. Esto quiere decir, es un estímulo al consumo y un estímulo a través, por ejemplo, de la compra de apartamentos o de unidades familiares de construcción. Y en segundo lugar, un estímulo a la inversión, tanto en el sector agropecuario como en el sector de construcción, que son fundamentales en la economía dominicana. Eso ya comienza a dar resultados. Se han colocado una cantidad importante de recursos de la banca privada y de la banca pública, del Banco de Reservas, y esto ha contribuido a que esa tendencia de disminución del IMAE vuelva otra vez a retomar que era lo que destacaba el gobernador. Entonces, eso es lo que hace un Banco Central, es permanentemente en la coyuntura, semana por semana, mes por mes, ver cómo va la inflación, cómo va la inversión local y extranjera, cómo va el consumo, cómo va el uso del crédito bancario, etcétera. Entonces, responder tanto a la coyuntura como en el mediano plazo. Es decir, no está en manos del Banco Central hacer política fiscal ni política de desarrollo, como en una época se hizo, que tenía Por situaciones especiales. casi un banco de desarrollo adentro, el FIDE de infraestructura. Situaciones especiales. Mira, Julio, yo no sé si tuviste el programa esta mañana. Una pregunta quiero hacer una pregunta con Julio. Julio, continuando. El trabajo que publica la revista CFI, revista Sí, Vital, la entrevista destaca con- un hecho a propósito de lo que acaba de decir. Sí. Por ejemplo, en los últimos 5 años destaca una economía en crecimiento. La actividad económica ha sido en los últimos 5 años destaca de 6.5, dice destaca CFI. Y Último 10 inflación, promedio de inflación 2.2% durante el periodo. Sí. Que esto explica la reacción de los agentes económicos y el público en general. Así es, respecto a la eso es lo economía, que, sí. eso es lo que estaba diciendo. Sí, es por eso te hago la pregunta como para referir la cifra. Sí, claro. Exactamente, sí, la economía dominicana es una economía, Sí. Se ha a tornado- diferencia de muchas de la región, se ha tornado predecible. que no tiene volatilidad. Sí, exacto, es predecible ya. Predecible. Es decir, que tú puedes predecir qué es lo que va a pasar. Exacto. Y si no hay predictibilidad, o si hay debilitamiento Sí. o recalentamiento, ahí es que interviene el Banco Central. Ahí es que te viene. Mira, Julio, no sé si tú viste, mientras te preparaba para venir, tenía Diario de 4 y viste la loma. No, yo estaba viendo a un chilora. Ah, tú estás... No, pero eso es por molestar. Pues es verdad. Yo no sé qué es lo que pero- estaba diciendo, Pero pero es importante que... oye, no, porque yo hago un bureo. es importante escuchar Ah, a es una Uchilora, frase. todo, Además, yo lo claro. puse a ustedes, lo iba hablando de Monte Grande, importante, pero Sí, sí, aquí se después- ve que dicen los a demás. los demás, sí. Un siempre- saludo a Uchi desde Eso aquí, es a importante. propósito de la Claro. misión. Por Saludos. supuesto que sí. Mira, pero entonces yo cuando llegué aquí, encontré a Pedro Cava gritando y reclamando casi encima No, de la si mesa. se sube ahí se desbarata la mesa, que ya casi, está. casi encima de la mesa, Ajá. gritando porque los muchachos de impuestos internos lo notificaron para que se vaya a tomar un cafecito allá con Con una- 1.200.000 pesos en la mano. No vuelvo a repetir esa cifra. Sí. No vuelvo a Porque repetir. dicen que ellos no me aceptan los pagos de energía eléctrica Pero y de espérate, servicios. Está bien. O sea, pero tomé eso de cocinera referencia. y eso. Tomé eso de Yo referencia no- para decir que yo le decía, oye, Que yo he registrado del 2010. pero está 2010 bien, está a la bien. fecha. No es a ti solo. Las notificaciones están al pecho. Pero óyeme, tomé eso de referencia porque yo decía, bueno, pero yo, Pedro, para tu aliento, yo no pierdo la esperanza
de que el presidente de la República pudiera, ¿verdad?, disponer de una amnistía fiscal a modo de avance de lo que deberá llegar. Deberá llegar para el próximo año de una reforma fiscal que le dé mayor equidad, ¿verdad?, a la política impositiva, que le dé mayor equidad, que nos quite un poquito de encima a los pequeños, a los chiquitos, esa carga tan terrible que tenemos, y que se busque la medida. Pero antes de llegar allá, una amnistía fiscal nos haría bien. Tú dices, bueno, la amnistía fiscal no quiere decir que te eliminen la deuda. No, pero por lo menos te eliminan los intereses, que son terribles, y las moras. Por lo menos eso. También elimina la deuda. Y elimina la deuda. Sí, bueno, él dice, explica. Ahí va, el criterio del economista. ¿Tú ves qué poner? Vamos a escuchar al economista a ver qué dice. Mira, sobre la viabilidad de una posible. Yo no soy amigo quiera Dios de la amnistía fiscal. Porque quienes no te gustan. No te gustan. No, porque quienes se favorecen de esas son los ricos. Medidas son las grandes fortunas nada más. Y no se puede hacer por sectoriales eso habría que ver, se puede hacer un diseño. Pero lo que estaba diciendo es para las pequeñas y las medianas. No se puede. Es muy delicado. No me compliquen porque es que la Constitución, lo que tú aplicas para un segmento, para un ciudadano o una ciudadana, tienes que aplicarlo para los demás. Sí, todos son iguales. El principio de igualdad. Todos son iguales. Todos son iguales ante la ley. No. Dicen los abogados. No, pero ahora se acaba de aplicar una disposición solo para la micro y pequeña empresa. Sí, pero eso entonces, ya... ¿y qué? Pues de la misma manera puedo aplicar. No, pero esas son políticas de incentivos que están contempladas, como lo conoce muy bien Julio. No, pero yo entiendo lo que dice Mozart. Sí. Pero espérate. Si realmente... Si hay una voluntad política. Realmente, en el sistema tributario dominicano, las pequeñas empresas o los trabajadores por cuenta propia. Exactamente, también. Que no necesariamente tiene que ser. Yo no tengo una empresa. Yo cuando... Pero te han dado en la madre. Sí, pero yo me acogí desde el año pasado. Sí. Que ya se generalizó y es lo que debes tú indagar, si puede ser retroactivo o no, es el sistema simplificado de tributación, o el PST. Procedimiento simplificado de tributación, que hubo un decreto muy reciente que se emitió para que explica el reglamento, sí. El reglamento, sí, que ese decreto explica el reglamento. No aplica. El reglamento generaliza exactamente. El reglamento de los PST para las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. Entonces, eso es lo que habría que definir. Si ese procedimiento se podría, es decir, cada medida en el campo fiscal, tú la diseñas. Tú dices, yo quiero incentivar la actividad de siembra de limón persa. Para limón persa nada más. Yo quiero incentivar tal cosa. Yo quiero darle un tratamiento específico a los que tengan tramos de ingresos de tanto a tanto, o a los autónomos y a los micro y pequeños empresarios. Sí. Tú lo puedes hacer perfectamente. Eso es de política económica. Pero eso no es una reforma fiscal. No, eso es política. Yo he dicho de una amnistía fiscal que sí es viable. Sí, pero para el sector, toda la amnistía es general. Llámalo, ¿qué nombre le puede poner a una disposición que en el marco de las atribuciones del presidente de la República puede decir? Simplificación. A impuestos internos. Mira, esa situación que están afectando a miles, porque está afectando muchísima gente. Tú no te imaginas. Decenas de miles. No, pero señores, recientemente se dictó una norma para pequeñas empresas, no me acuerdo en qué. ¿Con los anticipos? No, le elimina el anticipo. No es ese. El que elimina los anticipos con la deuda de la seguridad social. ¿No se recuerdan? Que dentro de los paquetes que se mandaron al Congreso está la de eliminar pero eso no está aprobado. La mora. Pero bueno, es que eso hay que aprobarlo por ley, lo que tú propones también. Sí. Es decir, solo para la mora de la seguridad social, para hacer que esa carga pueda, digamos, normalizarse. La iniciativa está en el Congreso. Pero Julio, hay una administrativamente no se puede hacer. Julio, vuelvo a la parte de cuando Mozart. No se puede hacer eso. Bueno, había una práctica, vieja de que los directores de impuestos
tanto de aduanas como de impuestos internos, negociaban, le decían, mira, yo te voy a poner un plan de Si pago. tenían poder de discreción. Pero eso ahora se ha eliminado como procedimiento. Pero antes la discrecionalidad de los directores me acuerdo de Juan Hernández, y no era que él cometiera ninguna No, pero la delicadeza. Pero ya ese era el espacio de discreción. Pero- ellos te ponen plazos de pago. El problema está... No, que no te quitan la mora. No te la quitan. no. Y los intereses son peores que de los garroteros, Sí. porque es un 2% mensual. Una cosa terrible. Ni siquiera los prestamistas al módico 20 Julio, vuelvo a la pregunta de te Mozart. prestan a esa tasa. Vuelvo a lo que dio origen el primer comentario de Mozart sobre el tema. Fíjate qué es lo que ocurre. Mozart planteaba lo de la amnistía fiscal. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso no se comenta ni se dice. Que si, por ejemplo, una de estas empresas le pregunta a su contador, le va a decir, usted está quebrado. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, empresas en ese segmento, mira, que pagan la seguridad social, pero no pueden cumplir con la política impositiva, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el empleador? Dice, bueno, tengo estos trabajadores, no lo puedo dejar de protegido, pago la seguridad social. Si pago la seguridad social, no puedo hacer lo otro. Y si no paga los impuestos, no puede y tengo el facturar. salario. Y si no paga y si está atrasado en el Sí. impuesto, no puede facturar. No puede Porque lo facturar. primero que te pide, vaya, usted está al día con impuestos internos. Eso es el Estado. Sí, el Estado. El Estado. Si tú eres suplidor del Estado y no está al día, no Pero puedes nosotros facturar. somos suplidores del Estado. Todo el que recibe un anuncio, una cuestión del Estado. Sí, yo sé. Bueno, es cerrándonos las puertas por todas Lo que partes. pasa es que como no tiene mucha costumbre como él no tiene ¿Sabes por mucha... qué? Y el otro problema más grave es que tú, si pagas y va e inmediatamente le abre el apetito a todos los funcionarios de impuestos internos. ¿Sabes por qué? Porque lo comisionan por cobro. Es una cosa terrible. Lo convierte en perros de presa. ¿Y qué tú propones? Una amnistía Una fiscal. amnistía fiscal. Es la única salida que hay. Y a partir de ahí, entonces, preparemos Y para selectiva. una reforma. ¿Cómo que nos selectiva? quite. Como él dice, que alcance a las medianas y pequeñas. A las Nada pymes. más. A todas las Nada pymes. más. Porque de otra Lo grande manera es que estamos entiendan- destinados a Lo grande es desaparecer. que entiendan que ellos están en condiciones de soportar la embestida, pero no, los chiquitos y los medianos no. Y Eso sí, esa es una situación. Yo creo que se ha avanzado en el sentido de una simplificación de los sí, es un avance, procedimientos de Esta tributación. mañana se ha avanzado mucho. ¿no? El PST, es el procedimiento simplificado de tributación, que nada más aplica a personas o O empresas. empresas que facturen hasta 8 millones y medio de pesos. 8.7 millones. Bueno, en el caso de cada la año persona lo física. ajustan por La persona por física. inflación. 8.7 Sí, 8.7 millones de pesos. De ahí hacia abajo. Si tú facturas más, ya no te aplica. Pero el sistema simplificado de tributación, el primero tú no tienes que pagar anticipo, que es una de las cosas que más... tú no necesitas deducir nada. Tú no tienes que estar pidiendo facturas de que dame para el ITEVI, para esto, para lo otro. ¿Por qué? Porque tú haces así, ingresos tanto, te quitan el 40% de lo que sería tributable. Es decir, que te están dando un crédito del 40%. Y ya esos pagos se tienen que hacer al año siguiente. Sí. Entonces, eso airea mucho a las personas que están acogotadas con pagos de anticipo Bueno, y de sumas elevadas. yo quisiera que terminara. Además, tener una contabilidad para eso, ustedes lo deben saber. Sí, sí. Tener una contabilidad para toda la factura de ITEVI, para toda la no, factura de gasto, para toda la cuesta. factura de Cuesta gasolina. un dinero. Sí, eso cuesta un dinero. Eso cuesta. Eso cuesta. Entonces, si tú te quitas eso de arriba Pregúntamelo a mí. y te quita el pago. Yo tengo una inmobiliaria que no ha transado desde el 2013, por tanto la declaramos que no cobra, pero aún así me llegan los Bueno. reclamos de impuestos y lógicamente como voy a... La mi esperanza nuestra inmobiliaria es en mi casa. que este gobierno se declaró como amigo, protector y auspiciador de la micro, pequeña y mediana empresa y de los emprendedores. Eso es así, eso es así. Y un gobierno
para los emprendedores, para la pequeña, la micro y mediana empresa, va a hacer todos los esfuerzos porque por lo menos las que están no dejen de existir. Y no, Así pierdan debe los, ser. no se pierdan los empleos. Eso es todo. Gracias. Nos vemos mañana, Dios mediante.